Presentamos nuestro tercer parcial de Derecho Internacional, comenzando con nuestra primera pregunta que dice, ¿qué relación tiene el uso de mercenarios y el derecho internacional humanitario? Bueno, entonces, en esta pregunta, por ejemplo, vamos a empezar por derecho internacional y mercenarios. Aquí hay una cosa y es que para empezar como tal a responder la pregunta, se tiene que tener en cuenta muchísimas cosas como tal contexto, historia y específicamente bajo qué concepto se ha tratado como tal la palabra mercenario. Porque, por ejemplo, los mercenarios en cierto contexto son contratados precisamente por agencias, organizaciones internacionales o, de hecho, también se les tiene como tal en un plantel de servicio militar. Entonces, uno también tiene que tener como el contexto de la palabra en la que se usa mercenario, porque pues muchas veces cuando se habla de mercenario uno se imagina como, un trato en una esquina, en un callejón y ya, listo. Y no, porque la verdad es un negocio que ahorita mucho más en hoy en día como tal en conflictos armados es algo bastante como tal ya procesado, ya industrializado. Por ejemplo, los mercenarios pueden ser sencillamente planteles, como organizaciones, de hecho se les llama como tal ya empresas de seguridad privada, por lo que les da como tal un toque más de protección, les da como tal un toque más como de, ay, sí, nosotros te protegemos, pero eso también es precisamente lo que los hace enjuiciar más fácil, porque pues si los agarran en como tal en ciertas actividades hostiles, situaciones de actividad hostil, pues como lo es la guerra, ¿verdad? Que no sabe y no ve noticias, entonces es más difícil, porque precisamente al encontrarse en estas situaciones más hostiles, prestando sus servicios como tal prometido con beneficio propio, ya es más como tal complicado para el derecho internacional humanitario, porque significa que pueden ser internacionalmente pues judicializados por toda violación cometida que hayan hecho, porque ellos igual siguen siendo civiles. Entonces, eso es válido, así sean contratados por Estado, organización internacional, plantel militar, no hay excepciones en eso. Continuando, cabe mencionar que según el artículo 4 de la Convención de La Haya, se ha estipulado que no se pueden formar grupos de combatientes ni abrir agencias de reclutamiento en el territorio de una potencia neutral para ayudar a los beligerantes. Esto deja un poco al aire cosas que ya había mencionado mi compañera, como el hecho de que estas personas, bajo contratación de una organización intencional o servicio militar, son civiles. Entonces, por eso no se da a entender que como tal, en cuanto a formación de grupos regulados, no hay algo específico que prohíba los grupos mercenarios, sino que dependería del Estado. Fortificar sus propias leyes para eliminar la creación de, como lo dice la misma Cruz Roja, por ejemplo, empresas y militares y servicios de seguridad privados, que es como le tienen en consideración. Bueno, y a pesar de que esta definición de la Haya existe, es una de las principales, también pues queríamos hablar de otras definiciones de lo cual que sería un mercenario en otros términos de lenguaje. Por ejemplo, seguimos el caso del protocolo adicional a los convenios de Ginebra, que específicamente en el artículo 47 define a un mercenario bajo 6 puntos. Entre ellos se encuentran, primero, se reclutan especialmente en el país o en el extranjero para luchar en los conflictos armados. Segundo, participa directamente en las hostilidades. Y tercero, no es nacional de una parte en el conflicto y tampoco es residente en el pues, territorio controlado por parte de ese mismo conflicto. Entre otras, por lo que sí hay iniciativas tanto en contra de los mercenarios y el reclutamiento, más que todo también hay muchos huecos y como muchos vacíos, y eso hace que no exista como tal una regulación válida o específica en sentido nacional y en lugar pues global tampoco lo hay. Bien, entonces ahora continuando con la segunda pregunta, dice, relacione y debata la relación entre derecho ambiental desde lo local y lo internacional y derechos colectivos. Bueno, para empezar, tenemos que saber que los derechos colectivos son los derechos cuyo sujeto de derecho no es un individuo como tal, sino un conjunto o un colectivo o un grupo social.
Mediante esos derechos se protegen los intereses e incluso la identidad de tales, pues, los colectivos. Entonces tenemos que los derechos colectivos se pueden clasificar en dos categorías principales. Los derechos de tercera generación, que son derechos que protegen intereses colectivos que trasciendan a los intereses individuales, como el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, a la identidad cultural y a la autodeterminación. Después está los derechos de participación, que son derechos que permiten a los colectivos participar en la toma de decisiones que les afecta, como el derecho a la información, a la consulta previa y a la participación en los asuntos públicos. Algunos ejemplos de derechos colectivos son el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, donde pues en este derecho garantiza que los pueblos indígenas sean consultados antes que se tomen decisiones pues que los puedan afectar. También tenemos el derecho al medio ambiente sano, que este derecho protege el medio ambiente para beneficio de todos los seres humanos. El derecho a la participación política, que este derecho garantiza que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar en la vida política del país. El derecho ambiental y el derecho colectivo, como era de esperarse, está estrechamente relacionado en el derecho internacional. Por eso, algunos ejemplos de relación entre estos dos tipos de derechos los podemos ver en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente en 1972, donde reconoce que el medio ambiente es un bien común y que todos los seres humanos tienen derecho a un medio ambiente sano. También tenemos como ejemplo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, donde tuvo como objetivo la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Y también, por último, tenemos la Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992, donde tenía como objetivo la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de los componentes. Continuando, tenemos que tener en cuenta que el derecho ambiental se ocupa de la protección exclusivamente pues, del medio ambiente, que por ende es un bien colectivo. Y los derechos colectivos, como venía mencionando mi compañera, son aquellos que pertenecen a un grupo de personas, como una comunidad o una nación. En cuanto al ámbito local, el derecho ambiental se encarga de proteger el medio ambiente en una determinada comunidad o región. Esto incluye, por ejemplo, la regulación de la contaminación, la conservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad. En el derecho ambiental local también puede promover la participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. En cuanto a lo internacional, el derecho ambiental se ocupa de la protección del medio ambiente a nivel global, es decir, todo en general. Esto incluye la regulación pues, de la contaminación transfronteriza, la conservación de los recursos naturales compartidos y la protección de la biodiversidad mundial. A su vez, el derecho ambiental internacional también puede promover la cooperación entre los países para la protección del medio ambiente. En cuanto a la relación entre el derecho ambiental y los derechos colectivos, se puede entender a partir de algunos puntos. Por ejemplo, el medio ambiente es un bien colectivo. Como hemos mencionado, el medio ambiente es un bien que es para todos, que todos compartimos y por tal motivo no importa la nacionalidad, ni la etnia o condición social. A su vez, los derechos colectivos están relacionados con la calidad de vida. Em, los derechos colectivos, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a la vivienda, están relacionados con la calidad de vida de las personas, con simplemente su dignidad humana. A su vez, los derechos colectivos requieren de la participación de la comunidad, como pues obviamente, como su nombre lo dice, colectivo requiere de una participación de personas. Bueno, como tal, ya para hablar un poquito sobre la relación del derecho ambiental y como colectivo en Colombia, estas dos están muy pegadas, están como muy estrechamente relacionadas, porque lo que pasa, por ejemplo, es que en la Constitución Política del 91, el derecho a un ambiente sano está reconocido como un derecho colectivo. Eso implica que todas las personas tienen derecho a gozar como tal de un ambiente sano y pues a participar en todo lo que lo pueda afectar. El artículo 79 de la Constitución, por ejemplo, dice, y pues lo voy a leer. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar.
Eso establece básicamente dos principios fundamentales, como tal ya derecho ambiental en Colombia. Primero, que el derecho ambiental, pues otra vez es colectivo, ¿vale? Eso como tal implica a todas las personas, implica a todos los colombianos sin importar etnia o condición social. La segunda es que la participación de la comunidad es clave para garantizar ese derecho y la protección también. La comunidad debe participar como tal en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, pues para garantizar que eso esté protegido, que los intereses estén protegidos. Por ejemplo, en la práctica, la relación entre el derecho ambiental y colectivo se ha manifestado como tal en uno de los siguientes casos, así como la primera, la protección de los recursos naturales. Porque, pues, por ejemplo, el derecho ambiental en Colombia ha constituido a la protección de los recursos naturales como el agua, aire, biodiversidad. Una ley que ya identifica eso, es la ley del 93 establecida en el Sistema Nacional Ambiental, el SINA, que es un conjunto de instituciones y normas que tienen como objetivo la proyección y protección del medio ambiente. La segunda, prevención de la contaminación, que el derecho ambiental en Colombia, por ejemplo, ha contribuido a la prevención de la contaminación mediante regulación de emisiones de gases contaminantes y disposición de residuos sólidos. O la tercera, como tal, ya participación de la comunidad, que otra vez es esencial para proteger, para garantizar intereses. El derecho ambiental en Colombia, por ejemplo, promovió la participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. La ley 1333 del 2009 estableció el Sistema Nacional de Información Ambiental, SINA, otra vez, que tiene como objetivo garantizar la participación de la comunidad en la toma de decisiones ambientales. Listo. Continuando con la tercera pregunta, dice, analice y argumente desde el pensamiento latinoamericano si se puede superar el eurocentrismo. Bueno, tenemos que empezar que es complicado decir si es posible superar este tipo de eurocentrismo porque nuestro pensamiento latinoamericano está construido desde bases eurocentristas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestra educación desde primaria hasta que nos graduamos, después pasamos a la universidad, posgrados y trabajo, va prácticamente sesgada a lo que es el pensamiento eurocentrista. Obviamente depende mucho pues la calidad de la educación y pues como tal la organización que tenga el sistema educativo, pero siempre las bases van a ser eurocentrismo. Por eso es muy difícil como separar y saber qué no viene de ese eurocentrismo y qué está basado en verdad en cosas pues como latinoamericanas o de pronto un poco más arraigada a nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, muchos llegamos a la universidad todavía pensando en esas jerarquías de poder que tiene Europa y pues prácticamente en muchos casos queremos que nuestro país se convierta en ese tipo pues de imagen que nos han vendido. Entonces, es muy difícil saber si nosotros que somos, a pesar que somos países diferentes, pero nuestra propia cultura está basada en el eurocentrismo, la podemos superar, porque en cierto punto sería también como borrar una parte de nosotros que lastimosamente tiene bases que no son de nosotras, sino de, pues, de los europeos. Así es. Y respecto con lo que dice Dana, pues nos pone en cuestión preguntarnos, pues entonces, ¿cuál es el pensamiento latinoamericano? Porque si está basado en el eurocentrismo, entonces, ¿cuál es ese pensamiento? Eh, o sea, queremos separarnos del eurocentrismo, pero nuestro propio pensamiento está basado en lo que nos queremos separar. Entonces, es muy importante también considerar que, pues, pese a que compartimos una misma historia, nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo es diferente en cada país, ¿no? Incluso la misma infraestructura de los países es diferente, o sea, no es lo mismo una ciudad en Argentina que en Perú, que en Colombia. Entonces, las mismas dinámicas sociales cambian, o sea, tenemos que tener en cuenta incluso, digamos, los modismos, o sea, incluso las mismas palabras, cosas tan simples como lo es el lenguaje cambian. Entonces, si cosas como el lenguaje, como las ciudades, como la infraestructura, como el pensamiento y la cultura son diferentes, pues cómo queremos tener un pensamiento. Entonces, el primer paso pues sería una descolonización del saber para poder así trascender y crear una identidad propia.
Hay algo que me gustaría resaltar muchísimo como tal de colonización utilizando ese concepto porque, por ejemplo, como tal de país a país latino es muy difícil encontrar un centro, la verdad, porque si algo que nosotros inherentemente culturalmente tenemos es diversidad. Si nosotros somos una mezcla de culturas y eso tiene que tenerse en cuenta, eso como que no se puede hacer un lado y pretender que todos estamos aquí mágicamente, porque pues no. Por ejemplo, como tal de colonización me parece muy interesante hablarlo en un sentido latino, porque por ejemplo, tomando ciudades como Cusco y Buenos Aires. Son ciudades totalmente diferentes y funcionan de manera totalmente diferente, porque, por ejemplo, tú vas en Cusco, pasas una esquina y puedes ver indígenas hablando quechua y tienen pues su propia estación y todo, ¿no? Porque les respetan muchísimo. Mientras que en Buenos Aires tú vas y te preguntas como, ah, bueno, ¿y dónde está la otra población que no parece europea? Porque es una vaina totalmente diferente como va de ciudad a ciudad. Entonces, tener ese concepto de colonización junto con pensamiento latinoamericano y pensamiento europeo es bastante interesante porque pues nunca se va a ver como tal pensamiento latinoamericano en base a esto de colonización si no sabemos exactamente y no nos damos la oportunidad de saber exactamente pues qué había antes, ¿verdad? Antes como tal de europeos, lo que había como tal en su momento, cómo se desarrolló y lo que va a haber después, porque es una mezcla de esos tres factores. Entonces, mm, ignorar ciertas cosas culturales, como en Buenos Aires, que uno nunca ve nada, o a diferencia de Cusco otra vez, porque es que es impresionante ir a Cusco, tener un indígena al lado, saber que te están hablando quechua. Y que nadie le da como una segunda mirada, porque para ellos es normal, porque son países que se desarrollan diferentemente, son países que tienen historias diferentes, países que se relacionan con su historia de manera diferente. Y eso puede ser como dos ejemplos países, pero para en todos los países latinoamericanos. Colombia también es un ejemplo clave, porque tú no vas a Bogotá y luego lo comparas con Cartagena y sus poblaciones, ¿verdad? Porque son ciudades que se desarrollaron de manera diferente. Entonces, como tal, pues, no sé, siento yo que toca ver también ese desarrollo entre ciudades, gente, país, historia. Bueno, entonces ya pues juntando todo es difícil superar el eurocentrismo, evidentemente, pues a partir de un pensamiento latinoamericano no definido todavía. Em, a su vez, pues hay que tener en cuenta de que como han venido desarrollando mis compañeras, pues lo primero es identificar qué es ser latino, además de elementos folclóricos como ser latino es comer arepa, cosas así. No, tenemos que definir un pensamiento latinoamericano serio, un pensamiento académico incluso, que nos permita definir intereses no solo a nivel personal, por ejemplo, no, yo soy latino por esto, sino incluso también en la política exterior de los países. Entonces, pues lo que faltaría para poder trascender es cuestionar estas ideas eurocéntricas y poder plantearnos un modelo de pensamiento que se acoja a nuestras creencias, a nuestra cultura y a lo que realmente necesitamos como latinoamericanos. Y ya, bueno, ya continuando aquí con nuestra cuarta pregunta, dice, ¿cuál es la importancia de las cortes y jurisdicciones internacionales? Para nadie es un secreto el gran impacto que ha tenido la creación de las Cortes a lo largo de la historia del derecho internacional. Más que todo teniendo en cuenta que pues los países y las naciones se van pues juntando más en los últimos siglos. Entonces es importante tener una jurisdicción internacional para que los peores crímenes internacionales, tales como genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, pues no queden impunes. Además, estas cortes y estas jurisdicciones desempeñan un papel esencial en la promoción de la justicia, la paz y la cooperación entre los estados que conforman el sistema internacional. Entonces, es por esto que las cortes también son promotoras de los derechos humanos y de su cumplimiento internacionalmente. Supervisan el cumplimiento de los estados con respecto a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. Es importante tener en cuenta que sin este tipo de jurisdicción, probablemente la violación de los derechos sería más predominante y los estados no podrían ser penalizados nunca.
En contexto de guerra, por ejemplo, o conflictos, se supone que sirven para dar una posible resolución a disputas entre estados de manera justa y de acuerdo con los principios jurídicos establecidos. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron los juicios de Nuremberg, que pues yo creo que son de los juicios más famosos que ha existido en la historia, que se hicieron a partir de noviembre del 45 por parte del Tribunal Militar Internacional y se hizo en contra de 24 de los dirigentes, como tal ya nazis, y capturados, que se lograron capturar de varias organizaciones. Entonces, por ejemplo, otro caso sería también el caso Nicaragua versus Estados Unidos, en el que Nicaragua presentó una demanda contra Estados Unidos por actividades militares apoyando a grupos armados del país. La SIG, por ejemplo, encontró a Estados Unidos culpable de violar derecho internacional y ordenó reparaciones en ese caso. Bueno, ya continuando con nuestra última pregunta, dice, ¿por qué es importante el derecho de las mujeres en el derecho internacional? Entonces, pues, por ejemplo, según la Amnistía Internacional, protege los derechos de las mujeres hacia el mundo un lugar mejor. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas no es solo un objetivo en sí mismo, sino la clave para el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la paz y la seguridad sobre todo. Las investigaciones lo corroboran. Cuando se respetan y se toman en serio los derechos de las mujeres, la sociedad es mejor para todas las personas. Por eso, garantizar los derechos de las mujeres contribuye a abordar y corregir las desigualdades históricas y estructurales basadas en el género que han sido una problemática constante para el sistema internacional. Los derechos de las mujeres están presentes desde hace varias décadas en la agenda internacional de los derechos humanos y pues eso creo que es importante mencionarlo. En particular, el movimiento cobró un impulso importante cuando en el 93 se celebró la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena y se logró dar visibilidad y como tal ya centralidad en los derechos humanos de niñas y mujeres. En la conferencia se aprobó la declaración y pues el programa de acción de Viena, que afirmó en su párrafo número 18 exactamente que los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales y se insistía especialmente, por ejemplo, en la necesidad de avanzar en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Entonces, tenemos que tener como datos. Y se supone que las mujeres entre 15 y 49 años afirman haber sufrido violencia sexual o física. Entonces, es lógico que si se quiere hacer el cumplir el derecho internacional, sí o sí se tiene que dar como prioridad el derecho a las mujeres. El derecho internacional busca abordar y prevenir la violencia de cualquier tipo y se tiene que resaltar que eso es un problema que sufren las mujeres en todas sus formas, incluyendo la violencia doméstica, la trata de blancas y la violencia sexual. Entonces, la igualdad de género, de hecho, es el quinto objetivo en el programa de Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y a pesar que el sistema internacional ha podido mejorar en algunos aspectos, todavía que existen muchas dificultades y muchos huecos, porque las leyes y las normas sociales siguen siendo discriminatorias y pues son muy generalizadas. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en todos los niveles de liderazgo político y cada una de 5 mujeres o niñas son víctimas de violencia. Bueno, entonces esto fue nuestro parcial. Muchas gracias.